Bueno, muy bien, aquí tenemos la bolilla 5.1, en el concepto de tributo, estas detracciones dinerarias que el Estado exige, ¿verdad? En virtud de lo que se denomina su poder de imperio, ¿m? Obviamente en base o con respeto al principio de legalidad y los demás límites constitucionales que se ven en la bolilla 6, pero como recurso tributario en sí, obviamente que lo que debemos remarcar es esta aptitud que tiene el Estado de utilizarlo como una forma más de financiamiento. Ya veremos después estas diferentes características del fin fiscal o extrafiscal de los mismos. Lo cierto que esta aptitud que tiene el Estado, algunos autores la ven basadas en teorías privatistas, en realidad tienen que ver con cuestiones más bien relacionadas, por ejemplo, al contrato social. Ustedes recordarán de Rousseau, ¿verdad? Es decir, en el sentido que en algún momento la comunidad hace una especie de acuerdo o contrato, no un contrato escrito, por cierto, pero un contrato mediante el cual dota al Estado de la atribución para que ejerza determinadas actividades, y como éstas requieren de financiamiento, esta se hace a través de los tributos, en este caso. Obviamente que esto es una rémora, ¿verdad?, del concepto privatista, mientras que los que se basan en unas teorías publicistas ponen el hincapié en la necesidad de que el Estado, para atender con sus necesidades y más allá de las medidas de mayor o menor funciones o tareas que el Estado desempeñe, las teorías publicistas hacen recaer esta aptitud en cuestiones más bien relacionadas con la soberanía, por ejemplo, estatal, conceptos obviamente de índole no contractual, sino más bien políticos, ya sea en la soberanía, reitero, o obviamente pues lo verán en la bolilla 6, ¿verdad?, en otras teorías referidas a el pueblo, ¿verdad?, como depositario de esta aptitud que de alguna manera la deja en manos del Estado, el Estado-Nación como ente soberano, pero además como una forma que es un poco la que guía, la que maneja los destinos de un país. Lo que es importante destacar es la diferencia entre poder y competencia tributaria. Es decir, poder tributario es esta aptitud que ya mencionamos y que lo podemos ubicar en un plano abstracto del conocimiento. De hecho, podríamos imaginarnos un Estado que tiene la aptitud de imponer tributos, pero no la ejerce. Pero cuando hablamos de competencia tributaria, estamos haciendo referencia de un estadio posterior, es decir, el Estado tiene la aptitud y luego la ejerce. ¿Cómo la ejerce? Obviamente imponiendo por ley los tributos, y este es el marco de la competencia tributaria o ejercicio del poder tributario. En cuanto a las clasificaciones, bueno, hay variadas, la que nos pide el programa específicamente, vinculados y no vinculados, y las típicas de impuestos, tasas y contribuciones, que abordaremos en la siguiente diapositiva. Bueno, aquí lo vemos, las vemos descritas, ¿verdad?, las clasificaciones ya mencionadas. Impuestos vinculados a una específica actividad estatal, y en este caso, como podrán ustedes terminar de comprenderlo en el desarrollo posterior del resto del contenido de la bolilla, básicamente, si nos relacionamos las dos clasificaciones, estaríamos hablando de las tasas y las contribuciones. Y aquellos no vinculados a una específica actividad estatal tienen que ver con los impuestos. Esto tiene que ver, esta clasificación, con lo que es la génesis, el nacimiento de estos vínculos obligacionales, que como ustedes también deben recordar,
son de carácter coactivo, coactivo. En algunos casos entonces los vinculados nace la obligación de pago, el vínculo jurídico obligacional, debido a una actividad que realiza el Estado, ya vamos a ver con qué características, y en otros casos no pagamos, o de manera general digo, no pagamos impuestos por una específica actividad estatal, sino por un cúmulo de actividades que el Estado realiza. Esto tiene que ver, si recuerdan ustedes, con alguna cuestión referida a los gastos, cuando hablamos de gastos divisibles o indivisibles, ¿verdad? Es decir, hay determinadas manifestaciones del Estado que uno las puede relacionar con un concreto sujeto, con un individuo que recibe esa actividad, y en otros casos no. De hecho, puede ser que ni siquiera reciba de una manera directa esta actividad estatal. Pero bueno, estas son las clasificaciones básicas que nos pide el programa. Vamos a ir desarrollando después, en particular, en los puntos que siguen, todo lo referido a impuestos, tasas y contribuciones, la clásica distinción entre los tributos, es decir, tributos como género, impuestos, tasas y contribuciones como especies de dicho género.